Buenas noches, estamos aquí eh, con una invitación de la espía y gustaría de agradecer al Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos de la Industria, principalmente al ingeniero Julio Rodi, el director de la CEMI, a la ingeniera Lady Samaniego y el ingeniero Olmedo Cáceres. En esta invitación me llamaron para hablar sobre la corrosión de los aceros inoxidables, eh, cómo afectan la calidad de los productos de alimentos. Vamos a poner algunas metas para discutir y vamos a comenzar con tres ejemplos, que es una manera más fácil de ver lo que puede pasar con los aceros inoxidables, que normalmente se acreditan que no sufren ningún tipo de corrosión, pero no es una verdad. Y también hablaremos después de los propios aceros inoxidables, los tipos de aceros inoxidables y las corrosiones que pueden pasar y acontecer dentro de la industria de alimentos. Hablaremos también de la soldadura, que es uno de los puntos principales donde podemos encontrar corrosión y también problemas para el equipo. Hablaremos también de proyecto de la seguridad alimenticia, porque el proyecto para los equipos de alimentos tienen que seguir algunas recomendaciones internacionales, donde se habla también del proyecto en sí y de la soldadura para estos proyectos. Finalmente, haremos una conclusión y los invitamos para el día en que sea la presentación, que tengan las preguntas, estaremos felices en responder. Bueno, ¿cómo comenzaremos? Nuestro objetivo aquí, repitiendo, son los aceros inoxidables, que son especificados para fabricación de equipos de la industria alimenticia. ¿Por qué se especifican? Porque son fáciles de limpiar, porque no cambian el sabor de los alimentos y tienen una buena resistencia a corrosión. Pero los aceros inoxidables son resistentes a corrosión dependiendo del tipo de acero inoxidable, del método de fabricación. Entonces, la selección de ellos correcta es la base para que no ocurra ningún tipo de problemas, tanto catastróficos por contaminación, pérdida de material y precio, o manutención que va a ser gastos excesivos que no son necesarios. Ahora, hablando de tres casos, bueno, seleccionamos tres casos para poder hablar. El primero de ellos es de una cervecería en Brasil, que es localizada en Minas Gerais, la cervecería Baker. Ella queda en el centro de Brasil y por mucho tiempo ella fabricaba cervezas artesanales. En un determinado momento, la gran fama y el apogeo de cervezas de, de fabricaciones diferentes necesitó de una ampliación. Ellos gastaron cerca de 2 millones, 6 millones de reales, eso se daría en la época 2 millones de dólares para ampliar la producción. Y tuvieron que hacer uso de fabricaciones de nuevos tanques. Sorpresa para ellos y para todos los consumidores, que en final del año pasado una persona murió y la muerte fue dada por contaminación. Y la contaminación era de etileno glicol, que es un refrigerante que se utiliza ampliamente en la industria. Pero nadie localizaba por qué. Se supone que podría ser un problema de asesinato, pero no era. Por investigaciones encontraron que era por la cerveza. Y varios casos comenzaron a surgir y vinieron a tener óbito y murieron 38 personas. Entonces la policía fue a investigar y encontró que en los tanques el producto de refrigeración entraba en el tanque y se mezclaba con la cerveza. Y entonces fue comprobado que la muerte fue dada por la contaminación de este refrigerante dentro de la cerveza. Realmente eso fue la causa de la muerte de las personas, pero ¿por qué que contaminó?
La contaminación se ocasionó dentro del tanque por una soldadura que sufrió corrosión. Entonces, vemos que esta industria tuvo grandes problemas, indemnizaciones y todo, ¿no? Acero inoxidable que consideraban y ya tenían, usaban por mucho tiempo, tuvo problemas. Ese fue un caso. Hay otro caso emblemático en que se usan las válvulas. Quien trabaja en la industria de alimentos sabe que tienen algunas válvulas que son válvulas sanitarias. Yo tengo que hacer la limpieza de los tanques. Yo tengo que hacer manutenciones periódicas. Yo no puedo hacer mezclas de un producto con otro. Las etapas en que yo trabajo, una no puede contaminar la otra. Y por cuenta de la producción, en esta válvula fue encontrado corrosión por PIT. ¿Dónde? Donde existían las vedaciones, los O-rings. Pero en este caso no es el mismo caso de la soldadura. En este caso hubo una contaminación, una corrosión, lo que nosotros llamamos por MIC, por microbios o bacterias, que es otro tipo de corrosión que puede pasar dentro de la industria de alimentos. Y cada vez más esta válvula, ellos tuvieron que reponer y cambiar y hacer N cosas para que no tuviera el mismo problema. Y esto, cada vez que se para la producción, es dinero que no se recupera. En otro taller hicieron, habían grandes tubos de esta industria que trabajaba con la fabricación de caldos. ¿Y qué es lo que pasó? Todos fabricados con 316, que es un azo austenítico, y un 304L, que también es austenítico. No en tanto fue visto que él trabajaba en condiciones de temperaturas más altas y el producto causaba corrosión. Yo estoy con un acero inoxidable de alta calidad, 304, 316, y mismo así yo tengo problemas, y problemas prematuros. Yo tenía 4 años y tenía problemas. Ahí comienza a entenderse el porqué de la necesidad de entender el acero inoxidable en la aplicación junto con la posibilidad de corrosión en el uso. ¿Y qué es lo que pasaba? Simplemente, como pueden ver en la figura, el lado izquierdo es una válvula de reposición que fue utilizada con un material con mucho más resistencia a corrosión que el del lado derecho, que es un azo inoxidable 304L y 316. Este producto trabajaba, en alimentos trabajaba con un pH de 3.5, que es común cuando usted hace jugos de fruta, que son cítricos, mermeladas, productos enlatados, caldos, salsas, aderezos, todos esos alimentos que se producen y se procesan dentro de la industria de alimentos, trabajan con un pH bajo y pueden sufrir picadura o PIT, que es una corrosión bien agresiva. Porque también tenemos los cloruros que entran dentro de la reducción, más la temperatura, y que realmente el 316 austenítico, que sería lo mejor que se encuentra, se cree que encuentra, para esta aplicación era borderline. Entonces no funcionaba. Tanto es que por la figura te vieron que no funciona. ¿Verdad? Y grandes gastos. ¿No? Bueno, hablando de esos 3 ejemplos, yo coloqué algunas referencias donde pueden encontrar algunos otros estudios e inclusive casos en que se ve la corrosión en aceros inoxidables. ¿Y qué son los aceros inoxidables? Bueno, los aceros inoxidables, ellos surgieron en el siglo XX por ese inglés, Henry Bradley,
que comenzó a trabajar como obrero en la siderurgia y en cierto momento él ya subió de cargo y le hacía nuevas aleaciones para nuevos productos, nuevos materiales. En un momento tuvo un encargo de un proyecto para armas. ¿Por qué? Porque dentro del arma había problemas de desgaste. Entonces, él creó una aleación donde colocaba bastante cromo. Pero, sorpresa para él, que en algún momento los ataques de ácidos no funcionaban con este material. No había ataque de los ácidos. Entonces él vio, opa, yo estaba viendo una cosa, encontré otra. Yo tengo un producto que resiste a la corrosión. Y esa industria, donde él estaba, cerca había una industria que se hacen cucharas, cuchillos, tenedores, todos para los alimentos, para comida. Y él llevó ese producto para ellos y les presentó es una curiosidad, fue llamado como Rodless Steel, acero que no se corroe. No en tanto, el dueño de las fábricas que hacía los cuchillos, él vino y vio que en la verdad él no manchaba. Entonces él le dio el nombre en inglés de stainless steel. Tanto es que para la lengua inglesa todavía es stainless steel. Para nosotros son aceros inoxidables, como fue inicialmente llamado por el creador. Pero bueno, son detalles. Más, ¿cuál es la ventaja de los aceros inoxidables cuando se habla en la industria de alimentos? Él no es poroso, él no tiene poros, entonces yo no tengo ningún tipo de contaminación, líquidos impregnados, es fácil de limpiar. Y no es corrosivo ni reactivo, entonces yo no tengo sabores, no afecta la comida. Y él es resistente a calor, yo puedo trabajar hasta 900 grados y no tengo ningún problema. Y la manutención, entonces, por todos estos motivos, es bajo. Nosotros encontramos aceros inoxidables hablando de la industria de alimentos, en todas las cocinas, en paelas, en ollas, sartén, cucharas, cuchillos, tenedores, todo. ¿Y por qué que él es inoxidable? Porque él tiene una pasivación. ¿Y qué significa la pasivación? El proceso por el cual el óxido de cromo es formado y se adhiere, queda bien pegado a la superficie. Pero eso no pasa en cualquier proporción de cromo. Tiene que ser acima de 10,5 o aproximadamente de 11%. Y ese film, esa camada, es adherente, que no es lo que pasa con el acero común, como podemos ver en el lado izquierdo de la figura. Es por eso que nuestros aceros son inoxidables, porque es pasivo. Él crea una película protectora en la superficie. ¿Y cómo se dividen ellos? ¿Cuáles son? Bueno, nos tenemos 3 familias. La primera y más común, principalmente para la industria química, petroquímica y de alimentos y cutelaría, además de la farmacéutica y de la construcción civil, tenemos los austeníticos. Los principales son esos 300, 304, 304L, 306, 16, 16, 16L, más porque L. L cuando le pones poco carbono para que pueda ser soldado, la soldadura sea más fácil, tenga menos problemas. ¿Y cuál es? Bueno, en el centro siempre es el 304. El resto, aquí vemos las composiciones químicas de ellos. Últimamente está surgiendo una serie que se llama serie 200, una serie peligrosa cuando se habla de industria de alimentos, porque él es mucho más barato que el 304. Que el 304 no es tan bueno cuando el 316 por la composición química. Como ustedes pueden ver, con el 316 nosotros
tenemos molibdenio y el cromo es mucho, o el carbono es mucho más bajo, que lo que significa que él es mucho más resistente a corrosión, principalmente con ambientes en que tenemos alimentos. Pues bien, también tenemos los ferríticos. Los ferríticos normalmente son utilizados en electrodomésticos, las estufas, refrigeradores, las monedas, la industria automovilística usan los mufflers, ¿tá? Algunos cuchillos también se hacen con eso. Y cualquier cosa que usted quiera ponerlo en intemperie, que no desee corrosión, ¿tá? Un poco contacto. Entonces, los martensíticos son utilizados también para discos de frenos que encontramos en las motos, principalmente en los frenos delanteros. Y la serie 400 puede verse en este mapa, en que el 430 es uno de los principales. Y la soldabilidad. Bueno, la soldabilidad en el inicio de 50, el Schaeffler desarrolló este mapa donde consiguió colocar todos los aceros inoxidables y colocar cuál era el problema de cada uno de ellos en cada una de las posiciones dependiendo de la composición química, utilizando lo que él dijo, níquel equivalente y carbono equivalente, que son los elementos químicos que hacen con que él sea más austenítico o que sea aún más ferrítico en su composición. Ahí él creó el mismo mapa, en donde colocó qué es lo que pasa cuando el austenítico está en la composición en la parte celeste. Él tiene cratera a caliente y tiene también a frío cuando tiene un martensítico. Y existe un pequeño lugar donde no tengo problemas, que es la parte central, que es lo que siempre buscamos cuando estemos la soldadura. Y principalmente en algunos casos, en la mayoría de los casos, si usted no tiene a los parámetros, ¿qué es lo que pasa? Aquella matriz en que yo tengo la combinación del cromo, carbono, el ferro, el hierro, ¿qué es lo que pasa? Yo llevo el cromo, saco la matriz, cromo de la matriz y lo pongo en estos contornos. En la figura inferior izquierda, te puede ver una parte más detallada en negro. Es una región donde tengo aquellos carbetos de cromo. Entonces la matriz ya no tiene bastante cromo, entonces ya está sujeta ¿a qué? A corrosión. ¿Qué es lo que pasa cuando yo inclusive hago un tratamiento térmico o, en el caso, soldadura, también como puede ver en la figura que está aquí? Y para eso, cada vez menos carbono ayuda a que estos carbetos no se críen dentro de tu material o en tratamiento térmico o durante la soldadura, en la área afectada del calor. Bueno, y la corrosión. Bueno, corrosión para nosotros es una catástrofe. Aquí un dato es decir, un dato real, en que el mercado de carnes, aves y verduras verdes, ¿no?, alcanzó 2.6 mil millones de dólares en 2016, solo por cuenta en problemas de corrosión, 2 mil millones. Eso es una cifra enorme y son datos oficiales. Cuando usted tiene ese volumen de dinero y usted gasta 2.1 mil millones, eso llama mucho la atención. ¿Y qué tipo de corrosión entonces nosotros encontramos en este tipo de industria? Porque cada una de las industrias tiene sus particularidades, como hablamos ahora. Corrosiones por grietas, que son cuando yo tengo áreas en sobreposición de dos piezas, como el segundo ejemplo donde nosotros colocamos una área de vedación. Por variaciones de concentraciones yo tengo problemas de corrosión. Se llama corrosión por grieta. Y la corrosión por grieta es más probable cuando yo tengo soluciones acuosas, donde yo tengo cloruro, donde yo tengo cloruro de potasio, cloruro de magnesio, en bebidas, ¿tá?, hidrógeno. Mismo así, para aceros inoxidables, con 316. Es un poco mejor, pero el 304 ya
sin chance. Corrosión por picadura, que es llamada corrosión por pico. En este caso, es un pequeño punto, como podemos ver en la parte inferior, en que la corrosión comienza con los cloruros y él va comiendo, haciendo un pozo y es extremadamente localizada. Y puede a T pasar por el otro lado, si es un tubo, un callo cualquiera. Tengo también las corrosiones sobre tensión. Si yo tengo algún ambiente en que yo tengo una tensión, cualquier puerca, cualquier pieza que está en vapor, yo consigo tener un material sensible, un ambiente corrosivo y tensiones. Combinado es corrosión sobre tensión. Las aleaciones resistentes a corrosión son utilizadas en casi todos los equipamientos de alimentos, laticinios, bebidas, pero no solo ahí. Nosotros tenemos también para combustibles de aviones, petrolíferas y todas las otras industrias. Pero en las industrias de alimentos, una de las corrosiones que son muy particulares es la corrosión por microbios. Sí, los microbios pueden atacar y crear un ambiente donde yo tengo corrosión, que fue el caso de la segunda, el segundo caso de estudio que yo les enseñé. Y esas bacterias, ellas entran en algunos locales, se desenvuelven, crían un ambiente propio para su reproducción y corrosión. Desarrollando ojo crítico, entonces el proyecto tiene que, de la industria de alimentos tiene que tener fijo que usted tiene siempre que tener menos oxígeno para no crear problemas de oxidaciones. Por ejemplo, cuando yo hago la soldadura, si yo tengo cualquier ppm, mi coloración muda. Si muda el color y no es el color que está de color inoxidable, ya yo tengo problemas de contaminación y tengo problemas de corrosión. Entonces, tengo siempre que tener, por recomendaciones del Instituto Estadounidense de Carne, limpiar esos 10 puntos. Limpiar, fabricación con materiales compatibles, manutención, recomendaciones de productos líquidos, cómo hacer, limpiar, desinfección, todo eso tiene que ser. Pero el proyecto tiene que ser remisible. En la figura aquí podemos ver cómo se ponen las soldaduras, cuáles son las doblas, evitar que tenga cualquier tipo de contaminación y mantenga los microbios. También de proyecto fácil de limpieza, como está aquí en la figura. Aquí por un ejemplo, tenemos aquí una contaminación de 60 ppm y el lado izquierdo, que ya no es aceptable en un tubo. Aquí, imaginen la parte interna si yo hago la soldadura por el lado externo, por TIC. En algunas normas, tanto neozelandesas como de los Estados Unidos, ya dicen que el nivel 3, esta coloración, a partir de ella, no funciona más. Yo tengo corrosión. Conclusión. Peligro de corrosión en aceros inoxidables. Si ocurre el ataque corrosivo en los aceros inoxidables, el modo y la severidad puede decirte mucho sobre cómo pasó, por qué que la aleación está correcta o incorrecta por el trabajo. Por mi experiencia de algunas décadas estudiando y haciendo consultoría en esta área, yo vi que las principales corrosiones que nosotros encontramos son por grietas, por picaduras o pit y por las bacterias. Bastante. Y mucho cerca por el cloruro y en las temperaturas que nosotros trabajamos. Bueno, yo espero las preguntas cuando hagamos una presentación. Aquí están mis datos, cualquier dudas. Muchas gracias por la oportunidad.